Buenos días, estimado profesor. Junto a mi equipo de trabajo de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Electromovilidad Automotriz, daremos inicio a la defensa de nuestro proyecto titulado Desarrollo de un simulador para estimar el desgaste de neumáticos en vehículos livianos, considerando la presión de inflado, la carga, la alineación y el tipo de camino. En el ámbito automotriz, el neumático es el único punto de contacto entre el vehículo y el pavimento, lo que es un componente crítico tanto para la seguridad activa como para la economía operativa de cualquier flota. El objetivo central de este trabajo es demostrar cómo las herramientas de cálculo diferencial nos permiten modelar variables físicas reales del taller para transformarlas en estrategias precisas de mantenimiento. A continuación, mi compañero detallará la definición del proyecto. Muchas gracias. Para comprender la estructura de nuestro proyecto debemos desglosarlo en tres pilares esenciales. En primer lugar, identificamos el problema, que sería el desgaste de los neumáticos. No siempre aumenta de forma constante, sino que se ve acelerado drásticamente por el kilometraje acumulado, presiones incorrectas, sobrecargas y desalineaciones. En segundo lugar, nuestro propósito fue construir un simulador matemático basado en la función de desgaste d (x) igual a x elevado a 2 más bx más c y su derivada d (x) 2ax más b, para analizar con qué rapidez ocurre este deterioro y en qué punto. Y finalmente, el producto final es una herramienta interactiva programada en Excel que calcula de forma automática el desgaste acumulado, la tasa instantánea y la vida útil restante, orientando el enfoque del cálculo diferencial hacia el mantenimiento preventivo automotriz. Le cedo la palabra a mi compañero, que va a analizar las variables y problemáticas. Continuando con la exposición, nuestro tema se enfoca en estimar el desgaste utilizando variables operativas reales: los kilómetros recorridos como variable base, la presión en PSI, la carga en kilogramos, los grados de alineación, la temperatura ambiente y el tipo de camino. Para modelar matemáticamente este comportamiento aplicamos tres nociones claves de cálculo. La función cuadrática d de x evalúa el desgaste acumulado. La primera derivada d' de x nos entrega la tasa instantánea de cambio o rapidez del desgaste por kilómetro. Y la segunda derivada d' de x igual a 2a nos indica si el deterioro se está acelerando o manteniendo estable. Esto responde directamente a las problemáticas que enfrentamos en los talleres: el desgaste no lineal, la presión inadecuada, la sobrecarga, la mala alineación y los elevados costos de reemplazo prematuro. Al no existir herramientas predictivas simples en el mercado, este modelo busca mitigar estos riesgos y maximizar la seguridad vial. Ahora pasaremos a revisar los objetivos del proyecto. Para validar esta teoría, el simulador automatiza una comparación de escenarios. En condiciones de presión adecuada, la tasa es baja, la aceleración es positiva leve y el sistema indica un monitoreo normal. Sin embargo, al simular una sobrecarga, los valores suben a un nivel medio requerido revisión preventiva. En el peor de los casos, al combinar ripio con mala alineación, la tasa instantáneamente se dispara a un nivel alto con aceleración positiva alta, obligando al sistema a emitir la alerta de corregir y evaluar el reemplazo. Le paso la palabra a mi compañero para explicar las interacciones del modelo. Para dar un sustento riguroso a la herramienta, profundizaremos en 5 conceptos matemáticos del cálculo diferencial. Primero, las funciones reales, las que vinculan de forma continua los kilómetros con el porcentaje de pérdida de la banda de rodado. Segundo, la derivada de una función, que representa geométricamente la pendiente de la recta tangente y nos permite conocer la tasa instantánea del desgaste en un kilómetro. Tercero, la segunda derivada, esencial para evaluar la aceleración del fenómeno mediante el signo del coeficiente A. Cuarto, el análisis gráfico y puntos críticos, que nos ayuda a identificar el momento exacto donde la curva cambia de comportamiento o alcanza el límite técnico de uso.
Quinto, la aplicación conceptual que traduce estas derivadas en estimaciones de vida útil restante para la toma de decisiones en el taller. Revisaremos ahora la organización temporal de estas áreas. Como pueden apreciar en el cronograma, la construcción del simulador se organizó de manera sistemática a través de 12 etapas clave. La primera fase se centraron en la selección del tema, la recopilación de información en manuales automotrices y la identificación de las variables físicas críticas que afectan el neumático. A partir de la tarea 6, el enfoque se volcó hacia la parte cuantitativa. Seleccionamos las nociones de cálculo adecuadas, diseñamos el modelo matemático base y programamos el simulador interactivo en Excel utilizando computadores y fórmulas dedicadas. Las etapas finales correspondieron a la validación mediante pruebas de escenarios, el análisis técnico de los gráficos y resultantes y la preparación de este material de presentación. A continuación, mi compañero detallará el soporte tecnológico incorporado. La incorporación de la tecnología es indispensable para aplicar el cálculo diferencial de forma práctica en nuestra especialidad. Seleccionamos Microsoft Excel como el núcleo operativo del proyecto debido a su enorme capacidad para automatizar cálculos numéricos, gestionar tablas de datos y derivar de forma automática. Para validar visualmente el comportamiento geométrico de las funciones y localizar de manera exacta las pendientes y puntos críticos, nos apoyamos en el graficador interactivo Desmos. Paralelamente utilizamos Python para simular escenarios más complejos como múltiples variables simultáneas y Google Sheets para asegurar el trabajo colaborativo en la nube en tiempo real. El beneficio directo de estas herramientas es la optimización del mantenimiento, la reducción de costos operativos y la capacidad de transformar ecuaciones abstractas en decisiones visuales y aseguradas para el usuario. Le cedo la palabra a mi compañero para entrar a la evidencia de cálculos. Nuestra primera evidencia práctica detalla la modelación del desgaste acumulado en función de los kilómetros recorridos mediante la parábola dx es igual a ax al cuadrado más bx más c. Para fundamentar este modelo consultamos manuales técnicos de neumáticos, sitios oficiales de fabricantes y contrastamos los datos en entrevistas con docentes del área mecánica, quienes confirmaron que la presión indicada altera drásticamente la superficie de contacto con el suelo. Como se observa en la gráfica de la pantalla, el desgaste acumulado no progresa de manera lineal. Los coeficientes del simulador se calibraron con parámetros técnicos base que cambian automáticamente factores de ajuste cuando el usuario altera variables como la presión de inflado o la carga, adaptando la curva matemática a la realidad física de la conducción. Doy el paso al análisis de la tasa instantánea de cambio. Al aplicar la primera derivada a nuestra función cuadrática, obtenemos la ecuación de dx igual a 2ax más b. En el contexto de mantenimiento automotriz, esta derivada representa geométricamente la pendiente de la recta tangente y técnicamente la tasa instantánea de desgaste. Esto significa que nos indica que con rapidez exacta está disminuyendo la profundidad de la banda de rodado por cada kilómetro en un momento determinado. De acuerdo a las fuentes de mantenimiento especializadas consultadas, conocer esta rapidez instantáneamente nos permite diagnosticar de inmediato si el vehículo presenta un patrón de deterioro normal, lento o severamente acelerado. Esto transforma la derivada en un instrumento de diagnóstico predictivo en tiempo real para alertar a los clientes antes de que ocurra una falla catastrófica. Revisaremos ahora la aceleración del desgaste. La segunda derivada de nuestro modelo se reduce a la constante 2a, la cual se representa físicamente la aceleración del desgaste. Al evaluar los datos de las fuentes técnicas, se determinó que cuando el coeficiente a es mayor a 0,
confirmamos de forma matemática que el daño se vuelve cada vez más agresivo a medida que el neumático suma más kilómetros. Para validar esta teoría, el simulador automatiza una comparación de escenarios. En condiciones de presión adecuada, la tasa es baja, la aceleración es positiva leve y el sistema indica un monitoreo normal. Sin embargo, al simular una sobrecarga, los valores suben a un nivel medio requerido revisión preventiva. En el peor de los casos, al combinar ripio con mala alineación, la tasa instantáneamente se dispara a un nivel alto con aceleración positiva alta, obligando al sistema a emitir la alerta de corregir y evaluar el reemplazo. Le paso la palabra a mi compañero para explicar las interacciones del modelo. El diseño final de este simulador fue el resultado de un proceso iterativo enfocado en la mejora continua. Como se detalla en la tabla comparativa de la pantalla, inicialmente evaluamos un modelo lineal, pero lo descartamos porque asumía un desgaste constante y no capturaba la aceleración física del caucho. También analizamos un modelo exponencial, pero encontramos la limitación de que sobreestimaba de forma irreal el deterioro en kilometrajes avanzados. Por ende, la decisión final fue utilizar el modelo cuadrático ajustado, ya que ofrece un ajuste preciso, una interpretación matemática simple y permite calibrar los parámetros con datos reales de manuales. Implementamos mejoras claves como la inclusión de variables de entrada dinámica, el cálculo automático de los coeficientes y alertas visuales automatizadas. Esto dio origen a una herramienta sumamente funcional, adaptable y con grandes beneficios económicos para talleres y empresas de transporte. Doy el paso para la demostración del prototipo. Diapositiva 12. Presentación del producto. En esta diapositiva presentamos el simulador de desgaste de neumáticos desarrollado en Excel. El funcionamiento comienza ingresando los parámetros del vehículo, los kilometrajes recorridos, la presión de neumáticos, la carga del vehículo, la alineación y los tipos de camino. Segundo resultado principal, tenemos el desgaste acumulado de la derivada de X, que es un 26%, la tasa del desgaste de la primera derivada de X, que es 1,80%, la aceleración de desgaste de la segunda derivada de X, que es un 0,000024%. Tenemos los parámetros de modelo, que son A, B y C, que los tenemos como escenario de ejemplo. Y finalmente el simulador genera un gráfico donde podemos observar el comportamiento de desgaste y comparar distintos escenarios de uso. Diapositiva 13. Resultados y conclusión. En esta diapositiva validamos el funcionamiento del simulador. En ejemplo, analizando el desgaste acumulado obtenido mediante la función, la derivada de X, que fue un 26%. Obtuvimos que las tasas instantáneas de desgaste de 1,8% por cada 1000 kilómetros, que entrega un valor de 0,000024% por el kilómetro cuadrado. Esto indica que el desgaste no solo aumenta, sino que también puede acelerarse cuando las condiciones de uso son más exigentes. En el gráfico central comparamos tres escenarios. La condición óptima de desgaste alcanza un 28%, con sobrecarga aumenta aproximadamente un 54% y con las condiciones críticas como caminos de ripio y mala alineación que llega a un 78%. Y la derivada de x, que es igual a ax elevado a 2 más bx más c, la primera derivada de x, que es igual a 2ax más b, y la segunda derivada de x, que es 2a. Esto demuestra matemáticamente que los factores como la presión incorrecta, la sobrecarga y una mala alineación incrementan tanto el desgaste como su velocidad de crecimiento. Por eso concluimos que el cálculo diferencial permite predecir el comportamiento del neumático y planificar un mantenimiento preventivo antes que ocurra una falla. Diapositiva 14. Mapa de impacto en la asignatura. En esta diapositiva mostramos cómo este proyecto se relaciona con distintas asignaturas de la carrera. Todo comienza con un cálculo diferencial, donde utilizamos funciones, derivadas y tasas de cambio para construir el modelo matemático del desgaste. Luego de eso, esos conocimientos se aplican en asignaturas como física mecánica, mantenibilidad automotriz, análisis de materiales, confiabilidad automotriz y análisis de falla. Más adelante también aporta a ramos como evaluación de proyecto, análisis técnico avanzado y finalmente en proyecto automotriz. Esto demuestra que el cálculo diferencial no solo queda en teoría, sino tiene aplicaciones reales dentro de la ingeniería automotriz, permitiendo
anticipar fallas y mejorar la planificación de mantenimiento. Diapositiva 15. Bibliografía. Para desarrollar este proyecto utilizamos fuentes técnicas académicas e internas. Entre las fuentes técnicas consultamos información de fabricantes como Bridgestone y Michelin, además de organizaciones especializadas en seguridad y mantenimiento de neumáticos. En las partes matemáticas utilizamos bibliografía de cálculos diferenciales, especialmente en textos de Stewart, Larson y Edwards, junto con los contenidos vistos durante la asignatura. Finalmente, también consideramos que la pauta del proyecto de INACAP y el simulador desarrollado por nuestro equipo como parte de fuentes internas.